Hola a todos, mi nombre es Esteban, trabajo en el equipo de marketing digital de Postobón. Nos metimos en este mundo y pues primero agradezco al equipo de SM que me invitó. Normalmente uno no se monta en esto como para presentar, ¿cierto? Uno no se da cuenta necesariamente de lo que está haciendo y no tiene esa visibilidad hacia afuera. Entonces digamos que un poco el reto es contarles desde adentro, desde cómo lo abordamos y cómo lo construimos. Un poquito primero de contexto, el equipo de marketing digital en Postobón digamos que sí ha hecho, lo hemos hecho normalmente casi que en una óptica ATL, ¿cierto? O sea, poner un comercial en YouTube no significa necesariamente que yo esté haciendo un trabajo digital, ¿cierto? Que nosotros estemos haciendo ciertos contenidos en redes sociales tampoco significa que estemos aplicando el marketing digital. Entonces hace más o menos 2 años, con Lina Ocampo, la vicepresidenta, nos pusimos en la idea de darle un vuelco y acelerar el proceso de marketing digital. Entonces, ahí lo que nos pusimos fue en la película del growth marketing. Primero porque el método nos servía, porque el método nos funcionaba, nos permitía ser ágiles, nos permitía movernos sobre la experimentación, que además no es común. Para darles un pequeño contexto, para nosotros, cuando poníamos una campaña en YouTube o en cualquier red que hacía parte de nuestras campañas normales 360, cuando lo poníamos recibíamos la información a los 3 meses de cómo nos fue. Entonces pónganse un poquito en ese contexto de cómo era la historia nuestra en inicio y cómo teníamos que darle la vuelta, y lo que nos permitía las metodologías de growth era poder acelerar un poco ese proceso y vivir en reuniones semanales y hacer correcciones y ajustes con mayor velocidad. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues que el nombre es más bacancito que marketing digital, ¿cierto? Nos ponía como más cool. Listo. Entonces digamos que ahí está un poco el contexto de lo que hacemos y vamos a ver un poco cómo nos acercamos al mundo de la inteligencia artificial en la organización. Y digamos que titulo esto un poco Érase una vez un dinosaurio, porque la verdad es que este personaje, no sé si se acuerdan, hace un par de años hubo una tendencia en redes que todos teníamos un dinosaurio con alguna cosa, ¿cierto? A nosotros en el equipo, cuando la tendencia empezó a moverse, nos pidieron que le hiciéramos a todo el mundo, a la junta, a los presidentes, vicepresidentes. Algunos querían montar a caballo, otros jugar a fútbol. Entonces no entendíamos un poco como cuál era como el agite con el tema, y hasta las marcas empezaron a tratar de acercarse al punto. Cuando llegaban a mí particularmente, yo me negaba rotundamente, ¿cierto? Yo me negaba rotundamente a hacerle dinosaurio a todas nuestras marcas. A ninguna se lo hice, pues no voy a mencionarlas para proteger sus nombres. Pero lo que hicimos fue, yo me paré un poco en la raya y dije, venga, pero usted ¿por qué está haciendo eso? Primero entienda si hace parte de su marca o no, y después lo profundizamos. Eso lo que nos dejó fue pues como más bien como un pensamiento de qué era lo que íbamos a hacer con eso, y hoy les voy a contar un poco de esos retos y casos del cómo nos acercamos a este mundo. Entonces lo primero, Postobón, pues creo que no hay que darle mucha claridad, simplemente un poco del contexto de las marcas con las que trabajamos. Algunas las producimos internamente, otras son por franquicias, otros simplemente las distribuimos como el caso de Red Bull, pero trabajamos con todas las marcas a la vez. No me quiero detener mucho ahí, pues somos todos colombianos en la mayoría, entonces creo que no hay que darle mucho detalle, solamente eso. ¿Qué retos teníamos? Y era, listo, entonces ya vimos el dinosaurio, ya nos metimos ahí, ¿cómo hacíamos que eso hiciera parte de nosotros? Y creo que ahí está el primer mensaje, o lo que primero abordamos nosotros, y es, cuando llegan estas tendencias, uno siempre se queda como en la duda de, listo, lo que tengo hace sentido con esa tendencia, y cómo voy a adoptar esa tendencia en lo que yo tengo. Grave es cuando yo lo monto y desvirtúo todo lo que he hecho y pensado, que tiene un proceso de pensamiento, análisis y desarrollo para varios años. Entonces lo primero que tuvimos fue qué retos teníamos dentro del equipo, y era más que reto el contexto. Nosotros somos un equipo que se está parando firme desde la óptica del marketing de precisión, pues porque finalmente somos una compañía de consumo masivo. Para nosotros la masividad no es una renuncia, no es posible ver el mundo nuestro sin la masividad, ¿cierto? Para nosotros
Puede que la masividad sea la suma de muchos, puede que la masividad cambie, pero siempre tendremos que estar parados ahí por una razón fundamental. Nuestras máquinas producen miles de botellas por minuto, entonces evidentemente tendremos que venderlas de esa misma manera. Entonces lo que más nos sirvió fue pararnos en el mundo del marketing de precisión y arrancamos de un punto del que teníamos control y cercanía, que eran los DMPs, que nos permitía ver audiencias, poder hacer lookalikes y sobre eso dar un poquito más de precisión a la comunicación. Después en ese roadmap venía todo el mundo de CDPs para construir audiencias propias y cómo éramos capaces de enfrentar el mundo cookies al margen de que Google lo haya movido N veces y seguramente lo va a seguir moviendo, pues eso finalmente es un negocio muy grande para ellos, pero lo que nos da eso de mensaje es, hermano, construye sus propias audiencias, más cuando nosotros tenemos más de quizás 2 billones de impresiones al año. Entonces evidentemente tenemos una audiencia que podemos construir, pertenecemos a una organización que tiene todos los niveles, canales, medios de comunicación, equipo de fútbol, pues está un poquito enredada la cosa ahí con el equipo de fútbol, pero no vamos a meterle sentimientos a la presentación, ¿cierto? Entonces teníamos que pararnos en ese mundo del CDP hacia esa evolución. Veníamos desde un tema del DMP que era cercano a nosotros, porque era lo más parecido a una campaña de comunicación masiva, y ya nos empezamos a acercar al mundo del CDP de audiencias propias, y ahí ya había retos analíticos y de procesamiento de información que no teníamos antes. Entendamos que todo esto que estamos hablando tiene 2 años de vida quizás. Después, una tercera etapa, que era la automatización para el Data Driven, cuando ya teníamos la audiencia, las campañas conectadas y la información empezar a viajar, nos metíamos en esa dinámica. Y ya, finalmente, el capítulo de predicción, que es el más tentador de todos, es el que todos quisiéramos tener, pero que evidentemente es un reto muy grande, y más en el consumo masivo, cuando yo no soy capaz necesariamente de decir que un comercial vendió N botellas. Yo sé que tengo que sacar el comercial y que tenemos que sacar la campaña, pero es difícil atribuir qué cosas son las que terminan impactando un punto de share o de venta o lo que quisiéramos que haga. Entonces, con ese contexto nos parábamos y seguimos un poco para llegar a la inteligencia artificial. Eso que acabo de contar no es una renuncia, o sea, eso sigue firme, simplemente vamos a ir moviéndonos en la conversación de hoy alrededor de cómo lo incorporamos a nuestro proceso. Y para esa nueva masividad, lo que hicimos en el equipo fue meterle tecnología, ¿no? Tecnología para escuchar a la gente, tecnología para procesar la información, para tener la información al día, para automatizar las campañas, para ser capaces de generar procesos a mucha mayor velocidad y tener bancos de conocimiento que nos permitieran, a la manera de un centro de excelencia o un COE, poder acumular la información y poderla compartir con las diferentes marcas. Vuelvo y les digo, una compañía de más de 100 años, hacer todo esto en menos de 1 año y medio es una locura. Yo era más peludo, o sea, evidentemente la calvicie que tengo presente o que va en camino es gracias a este proceso sin duda, pero es un poco la velocidad que el mercado exige y que nos pone a nosotros como reto para movernos en la organización. Entonces lo que entendimos fue, ¿sabe qué? La nueva masividad es una sumatoria de pequeños grupos. La masividad sigue siendo, pero teníamos un reto mayor y es que yo no lo puedo hablar porque las máquinas no lo permiten, la producción, hablarle a 100 personas ni venderle a 100 personas. Tengo que venderle a un montón de grupos específicos. Entonces, con ese contexto, teníamos que preguntarnos, bueno, llegó la inteligencia artificial, el dinosaurio, muy bonito todo. ChatGPT era capaz de crear textos de manera automática, ya lo veníamos viendo, pero hicimos un ejercicio de stop, nos juntamos en el equipo a pensar lo que nos estaba enfrentando este dinosaurio y empezamos a entender varias cosas. Uno, que por más que llegara la inteligencia artificial no podíamos perder ninguno de estos 6 temas. Uno, que el mindset tenía que ir hacia el mundo del digital, que no necesariamente la inteligencia artificial nos iba a modificar la forma de pensar, simplemente era una herramienta. 2, teníamos que estar cerca del consumidor y que además teníamos que gobernar los activos. Porque en la medida que yo quiera construir audiencias, que yo quiera meterme en ese mundo y que yo quiera estar más cerca del consumidor y que tenga múltiples fuentes de información, tengo que gobernar sobre ellas. Digamos que eso es un cambio muy grande y pues seguramente aquí hay agencias, incluido quienes me invitan, y ellos también lo hacen y le entregan el poder al cliente. Nosotros antes no teníamos el acceso, nos tocaba preguntarle a la agencia cómo iba nuestra campaña, ¿cierto? Por ejemplo, hace unos meses
descubrimos que estaba llegando unas impresiones nuestras en la India y en Japón. Y lo descubrimos porque tenemos el gobierno sobre la información. Eso es un poco la importancia de tener eso, que uno a veces lo ve como suave y un tema tranquilo, pero es evidentemente trascendental para todo esto y el proceso de inteligencia artificial. Cuarto, la tecnología y los procesos eran un rollo para nosotros. Pensemos otra vez que todo lo que acaba de pasar y les acabo de contar pasó en menos de 2 años. Entonces al final yo tenía que retarme, además de pensar distinto, de incorporar procesos de gobierno de información que no teníamos, incorporar procesos de tecnología e información. Y no contentos con eso, teníamos que ir muy rápido, sobre todo en la ejecución, y además ser capaces de, con todo eso, no contentos con todo ese problema, seguir sorprendiendo y conectando con el consumidor, que es el principio y quizás el fin de lo que hacemos las marcas con los consumidores. Entonces, todo eso al final es un contexto para contarles este rollo, y es el berraco dinosaurio llegó y entonces todo el mundo nos dijo, bueno, otra vez como les contaba al principio, bueno, y entonces el dinosaurio mío, que no, sabes que a mí me gusta el pádel, a mí me gusta no sé qué, a mí me gusta el fútbol, a mí me gustan los caballos, quiero uno que se monte encima, entonces que tenga un producto, que no sé qué. Y no, mierda, venga que es que esto pues lo hacemos, o sea, no pasa nada, es más, vea la herramienta para que lo haga usted mismo, ¿no? Pero al final el rollo no era ese, y era cómo nosotros, primero, teniendo en cuenta el plan que teníamos, cómo esto nos modificaba. Entonces, primero, estábamos en un plan, y aquí entra el segundo gran mensaje de esta conversación, y es cómo te adaptas al nuevo contexto. Para nosotros, acuérdense que lo último era la predicción, lo último quizás era la analítica avanzada, porque teníamos que ir desde adentro y empujando con ganancias tempranas. Entonces el plan estaba claro, ya sabíamos para dónde íbamos, y lo que nos preguntabas, bueno, esto que para nosotros era súper adelante, los procesos de Machine Learning duros y de inteligencia artificial, ¿cómo lo traíamos quizás a este momento y a esta actualidad? 2, estábamos en el proceso de Way of Work y estábamos parados en las audiencias y evidentemente nos encontrábamos ajustando el cambio en la velocidad. Recuerden que esto iba, cada 3 meses yo veía el resultado y lo implementaba en la siguiente campaña, que posiblemente pasaba en 3 meses. O sea, esos 6 meses de análisis y de ejecución de un aprendizaje lo tenía que volver a aprendizajes diarios y a cambios posiblemente semanales. Entonces digamos que eso era gran parte de lo que estábamos haciendo en ese momento y nos dejaba concentrar en ese tema. Pero entonces lo que decidimos fue, venga, hagamos una cosa, comencemos a jugar y otra vez, como lo hemos hecho siempre, desde adentro, o sea, desde lo que está más cercano a nosotros. Entonces, ¿qué era? Las imágenes, listo. Este personaje se hacía posiblemente en Midjourney y el equipo, tercer gran mensaje, que el equipo al interior se capacite y lo viva. No pueden siempre entregarle el conocimiento desde el otro lado, desde otra fuente, porque si uno no entiende los procesos al margen de la inteligencia artificial, es muy difícil evolucionar rápido. Entonces, Juan Fernando, que es parte del equipo, es el diseñador, se metió en este rollo, él mismo le llama como el bazuco, porque el man amanecía jugando con esto y generaba imágenes, porque era demasiado entretenido. Ya cuando lo entendimos, nos pusimos a hacer un par de cosas que ahorita vamos a ver, de cómo abordábamos ese proceso desde Midjourney y cómo nos empezaba a dar mensajes, no solo de cómo se producían imágenes, sino cómo era el cuento del prompting y de todo ese mundo que se viene y que está evidentemente potente, que hasta en Google ya uno hace búsquedas preguntando. Y cuarto, pues entonces decidimos abrir el espectro. En una organización como la nuestra, digamos que uno no puede dar puntada sin dedal, ¿cierto? Entonces tiene que armarse, decidimos armar algo adentro, un laboratorio que nos permitiera simplemente poder experimentar tranquilos, sin exponer ninguna marca ni equivocarnos en un proceso que tiene cierto margen de pérdida de maniobra, pues porque se puede ir a unas cosas hacia afuera. Entonces lo que pusimos fue, listo, ya entendimos Midjourney y ahí van a ver un poquito las herramientas con las que nos metimos y el laboratorio que montamos, y nos metimos con Midjourney, con ChatGPT, con Parallel Dots para ver un poquito el tema de retail y cómo nos llevaba eso al mundo del e-commerce, Axe UI para hacer pruebas de experimentación y de pruebas de sitios, SEMrush muy parado en su naturaleza, que son las palabras claves, el entendimiento un poco del SEO quizás. Y por último, todo el tema de Vertex, que lo teníamos súper adelante para todo el procesamiento de datos, pero que indudablemente empezamos a traer, que todavía, siendo realistas, no hemos comprendido ni hemos tenido el tiempo para meterle duro al tema de Vertex, pero pues que digamos que ahí vamos en esa onda. Entonces, con eso claro, ya, 1, teníamos definido que el horizonte para el que íbamos no cambiaba. 2,
que simplemente aceleramos un par de pasos porque entendimos el contexto. 3, que no se trataba simplemente de decir dinosaurios, sino que empezar a entrar en la dinámica de nuestro ejercicio y de nuestro día a día. Entonces, lo que decidimos fue, vamos a empezar a hacer casos no solamente de inteligencia artificial, sino de procesos de automatización. Y ahí va quizás, ya perdí la cuenta, pero creo que voy como en el cuarto punto, y es cómo usted se va acercando a los procesos sin que tenga que ser dramáticamente grande ni grandilocuente. O sea, no todos tenemos que ser Tesla, ¿cierto? No todos tenemos que ser Elon Musk para hacer cambios y meterle una bomba a todo, ¿no? O simplemente uno, cuando está en compañías como estas, tiene que ir de a poco y acercándose a esos mundos. Y por ejemplo, que yo lo mencionaba ahorita, un reto era procesos y tecnología. Si nosotros nos metíamos de lleno a Vertex, se nos iba a volver un rollo tremendo, todos los datos los íbamos a perder, nosotros no teníamos conectada la información a nuestros business manager en pauta, o sea, era una locura. Lo que hicimos fue más bien acercarnos desde, primero, entender la automatización, 2, los procesos de la información conectada, quizás muy cercanos a Machine Learning, y por último, ya nos empezamos a meter en inteligencia artificial. Entonces, los casos que van a ver tienen que ver con eso, con la automatización, con los procesos quizás de información, y vamos a ver el ejercicio de inteligencia artificial vinculado a experiencias de usuario y por último a un laboratorio que nos hallamos ahí dentro del equipo. Entonces, primero, la automatización creativa. Y esto nos ponía en un ejercicio súper interesante. Es una locura. Esta fue una campaña vinculada con el Mecato, donde teníamos una particularidad y que nos gustó un montón, porque era una campaña de marcas, o como transversal llamamos nosotros al interior, que vinculaba a gaseosas, a Mr. T y a Hit, ¿cierto? Gaseosas es Postobón, sabores Postobón, manzana, piña, etc., etc. Entonces, en ese entran los egos humanos nuestros. Entonces, no, pero es que, ¿cómo me vas a ir a respetar el color mío? ¿Cómo se va a ver la marca mía? No sé qué. Entonces, lo que entramos fue hacer unas plantillas para automatizar la creatividad y le respetamos a cada uno su territorio. Entonces, ¿cómo fuimos capaces a través de la tecnología, los procesos, de ponerlo al servicio de nuestras marcas? Antes lo que iba a pasar ahí era una guerra de Troya entre todos, terminaban matándose y llegaba el jefe y decía, hermano, se hace de esta manera. Aquí lo que hicimos fue, a través de la tecnología y los procesos, ser capaces de respetar cada una de las maneras. Piensen que esas plantillas son simplemente unos esqueletos por detrás a los cuales yo le incorporo la información a través de un Excel. Entonces empieza otro mundo que es el diseñar por Excel, ¿no? Es un poco traumático para los que diseñan y duele, pero es más o menos real. Y esto nos permitió producir automáticamente en menos de una semana 3.600 piezas. ¿Por qué? Porque teníamos la estructura. Entonces, cuando alguien de Mr. T le daba clic a una pieza, llegaba al sitio de Mr. T, porque también lo llevamos al ejercicio del sitio web. El que le daba clic a Hit, pues llegaba al sitio de Hit y, como dice la norma, la pertinencia de lo que uno hace clic es súper importante para asegurar la tasa de permanencia en un sitio web. Otra vez, ¿cómo lo pongo al servicio de lo que yo hago? No simplemente hacerlo por la moda de hacer un dinosaurio, ¿cierto? Porque yo sacaba el dinosaurio, entonces después seguía otra cosa y otra cosa y otra cosa, pero no terminaba aportándole a la estrategia. Bueno, eso ya creo que ahí queda. Otra vez un caso de automatización creativa. Y aquí lo que hicimos fue ya agrandar un poquito el problema, porque nos metimos en los mensajes, las imágenes, no solamente en que respetara las 3 marcas, pero seguíamos avanzando en procesos de estructuración. Porque es muy teso decirle a una marca, póngame el logo acá, póngame el call to action aquí abajo, y no le ponga tanta carga de imágenes a la vuelta. Y eso pues que esto fue lo mejor logrado, ¿no? O sea, porque era entonces, póngame la foto del consumidor, métamele el mensaje central, y la propuesta única de mensaje se pierde, porque entonces tengo que contar un comercial en 3 segundos que voy a ver en un banner de 300 por 50, ¿cierto? Pero digamos que en esa medida uno logra poder hacer muchas pruebas, y aquí entra un siguiente capítulo que es la experimentación constante. Esto lo que nos permitía era poder pasar de lo romántico de la experimentación, porque a uno siempre le dicen procesos de experimentación y de growth marketing. Entonces cuando ya llega al show le dice, bueno, ¿y qué piezas tiene? No, tengo estas 2. Y dice, puta, pero... ¿y no tiene más? Bueno, sí, me demoro para otras 2 semanitas sacándole otras 2 piezas, ahí pues a fuerza de lidias, y lo logramos, ¿no? Y esto trae otro mensaje, y es para que usted experimente y se meta en la jugada como es, tiene que hacer
1000, 2000 piezas para que eso empiece a generar una máquina de información y que empiece a descubrir cosas y empieza a encontrar que el comparte en familia era la imagen que parecía tener más sentido, que el call to action pues fuera animado, que el call to action que era el mejor para ir al punto de venta era, ¿cómo era? Me olvidó. Ve por el tuyo, ve por el tuyo, ve por el tuyo, no clic aquí, ¿cierto? Porque era en punto de venta, era georreferenciado y de esa manera lográbamos nosotros resolver todo el proceso. Además lo enfrentábamos a procesos de ejemplos espejo, que era quien no lo tenía versus el que sí, y empieza uno a acercarse a mundos de atribución. Entonces, primero, la automatización creativa nos acercaba a ese mundo de la inteligencia artificial y aquí ya, en el proceso que les conté ahorita en Midjourney, generamos una campaña 100% hecha en inteligencia artificial para la marca Hatsu en el Sushi Tour del año pasado. Estos personajes fueron creados por nosotros y aquí pues son intimidades quizás y es intimidades pues de los sentimientos. El problema que teníamos era ser capaces de controlar la cabeza y la cara de los manes. Porque cada vez que yo le daba enter al prompt, me lo movía. Cada vez que yo le daba una orden distinta, se transformaba el personaje. Entonces, ¿cómo éramos capaces de crear esas identidades y conservar la estructura y meterlo de atrás como algo nuevo? Lo único que se modificó acá fue el ingreso de la botella y del sushi. De resto, todo, absolutamente todo lo que ven ahí fue creado 100% en inteligencia artificial. Entonces, siguiente mensaje, experimente de a poco, tenga ganancias tempranas, vaya y acérquese al consumidor, vaya y muestre cosas que de una u otra manera vas logrando el resultado. Aquí simplemente otro caso, este fue muy interesante de otra óptica, y es cómo éramos en un evento capaces de hacer inteligencia artificial automática. Las personas se paraban, se tomaban la foto, y la herramienta en sí generaba el proceso de prompting adentro. Eso es muy difícil realmente, eso le sudamos mucho, y generaba una foto que las personas recibían y se llevaban como recuerdo, inspirado un poco en Fortnite y en otros juegos que teníamos, con cosas tan locas como que fue diseñado para una persona, poníamos al staff que le dijera a las personas que se pararan en esta rayita, que no se moviera, y pues evidentemente en las actividades la gente hace lo que quiere, y se metían 2 y 3, y la herramienta en el camino fue aprendiendo a reconocer 2, los primeros fueron un fracaso, pero al final él fue aprendiendo a hacer el proceso. El laboratorio, simplemente los metatags para SEO, empezamos a generar información. Aquí lo importante ni siquiera es que vean cómo se hace, no todo tiene que ir interconectado de manera galáctica y satelital, no, simplemente aquí exportábamos un Excel del laboratorio y lo poníamos en la herramienta, o sea, no tienen que ser cosas, otra vez, interconectadas y un montón de cables por ahí, no, un proceso que te ayude a ir a mayor velocidad y ya. El tema de eye tracking nos permitía simplemente no contratar a Dafit, sino nosotros hacerlo nosotros desde adentro, ¿cierto? Y que pudiéramos simular a mayor velocidad eso que pasaba. Y cuando ya teníamos algo más pulido, poníamos, ahora sí, contratábamos a Dafit para acercarnos a un producto mínimo viable más aterrizado, ¿cierto? Palabras claves, exactamente igual, lo producíamos, le poníamos el contexto, le hacíamos unas preguntas. Entonces ya la exposición a la herramienta, también es bacano en la inteligencia artificial, termina siendo de alguna manera democratizada, porque no hay que ser el más hábil en el manejo de una herramienta, no hay que tener a la perfección SEMrush, es un insumo para que cuando le haga la pregunta, quiero esto en este mundo, simplemente anda y me das el resultado. También optimizaciones tecnológicas, él iba y me dice en el laboratorio cómo tengo mi sitio web, que hoy se hace en muchos casos, incluido SEMrush, pero él me va diciendo las cosas que tengo que corregir y simplemente voy exportando información. De esos resultados, pues hay un poquito como de datos, o sea, no solamente sirve para uno chicanear y para ir a presentar, sino que también evidentemente hay ahorros espectaculares, más de $100.000 en producción por tener automatizaciones de inteligencia artificial involucrada en el desarrollo creativo y de implementación. Experiencias con los usuarios, no solamente hay que hacer cosas de ahorros mega grandes, también la capacidad de sorprender a nuestros consumidores, como lo que vimos un poco de Speedmax. La fila en el evento era impresionante, pues era un evento pequeño evidentemente, pero la fila y repetían fotos y las ponían en sus estados.
Esto yo creo que son las tres principales cosas de resultados. Entonces, como teníamos claro el plan y teníamos claro para dónde íbamos, lo que hicimos fue que la inteligencia artificial y los procesos de automatización y machine learning hicieran parte de nuestra actividad para potenciar esos resultados y tener mayores eficiencias, que ahí quizás está uno de los últimos mensajes, y es, hoy la inteligencia artificial nos ayuda a tener mayor velocidad y grandes eficiencias en costos. Seguramente tendremos otros resultados nosotros, pero es básicamente lo que nosotros hemos vivido. Esto ya más o menos lo hemos ido construyendo y conversando, pero clave el apoyo corporativo. O sea, si el jefe no le copia, está perdido, hermano, ahí sí, embalados. ¿Y qué viene? Pues simplemente la inteligencia artificial quedó oficialmente contratada, el roadmap se modificó, el tema de gobierno, vamos a entrar más fuerte en el full funnel, para nosotros digital era para digital. Tercero, todo el tema de marketing mix model ya se corre un poquito para acá, eso era como para 2028, porque era difícil los experimentos que habíamos tenido, pero con este procesamiento de datos y con Vertex como aliado, seguramente vamos a ir hacia adelante. Y evidentemente el tema de entrenamiento. Y nunca se olviden que hay que enamorar y conectar con los clientes. O sea, es la esencia de nosotros. Muchas gracias.